Muy bien, aquí seguimos en La Nación PM. Bueno, acaba de hacer el anuncio el presidente de la Nación, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Vamos a escuchar el análisis de Ignacio Zuleta, que nos atienden esta tarde. Zuleta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, acabamos de escuchar el mensaje del presidente junto a Larreta y a Kicillof. Duró casi una hora. Primer pantallazo, ¿no? Sobre todo también con respecto al tono y además, obviamente, con el mensaje y a diferencia de los anuncios anteriores. Bueno, pantallazo nos dieron a nosotros. El pantallazo nos lo propinaron a nosotros. No tengo ninguna observación en particular que hacer sobre la estética de la presentación. Yo creo que los mensajes y lo que dicen los políticos no tienen ninguna importancia. La importancia que tiene esta situación que vive el país es que es una pelea por el liderazgo de la crisis. Los estados ante una situación como esta pueden proveer dos cosas: elementos, o sea, hospitales, respiradores, ambulancias, vacunas, y liderazgo. La Argentina es un país que afortunadamente ha escapado a la crisis de los liderazgos que afectan a todos los países del mundo, especialmente los de la región. Que ha visto cómo la indignación de sociedades muy desiguales han prácticamente derrumbado el poder de Piñera, utopía de la derecha en Chile, de Evo Morales en Bolivia, Brasil, un presidente preso, la otra destituida y un militante gobernando, Perú con 4 presidentes presos y uno que se pegó un tiro, Ecuador que cayó el sistema de correo, México, Estados Unidos, España que no puede hacer gobierno, Italia que la derecha se pelea con la derecha y todos con el Vaticano. Es decir, la crisis del liderazgo y del poder político arrasa a las culturas políticas del occidente europeo, que es el espacio en que vivimos, porque además en Medio Oriente y en Asia ya hay dictaduras, así que claro, estamos en nuestra óptica. La Argentina pertenece a un selecto grupo de países en donde el sistema político es sólido y ya lleva 100 años, 100 y pico de ley Sáenz Peña, donde la población se indica en el 80% del voto, en dos grandes familias, el peronismo y el no peronismo hoy, que hace que se mantenga el liderazgo de la dirigencia sobre la sociedad. Y esa es la clave de la eficiencia de la pelea con el mismo. La sociedad es una sociedad en donde no hay indignados. Acá yo recuerdo e insisto siempre que el año pasado, mientras caían estos gobiernos de Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, la Argentina enfrentaba una elección rabiosa entre dos fuerzas políticas que no se pueden ni saludar, que eran los Fernández con Macri y Pichetto, y no hubo un solo incidente, ni de orden público ni de orden institucional. Es cierto. La Argentina en eso pertenece a un club muy selecto, que por esa razón tiene muy pocos muertos, porque tiene 1.100. Y miren la cifra mundial, hoy llega a 490.000. En la Argentina, todo muerto es una desgracia, pero se mueren 4.000 de tuberculosis que creíamos erradicada, 6.000 de a lo que voy es que la Argentina, junto con Uruguay, por ejemplo, con Noruega, con Alemania, que son sociedades integradas e igualitarias, a diferencia de Chile, que es un país estructuralmente desigual. Brasil, ni cuento, gobierna para la mitad de la población. Bolivia tiene un cisma racial. Perú lo mismo. México es un país de una desigualdad pasmosa. Basta visitar México para ver los espectáculos de la pobreza de México, son bíblicos. Estados Unidos tiene el personal de salud, que en su mayoría es negro y está haciendo protestas en este momento, que la mitad, según su queja, cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. Y es donde se ensancha el virus en Estados Unidos, que es un récord. España es un país igual, hace 20 años que tiene 15% de desocupación, 50% de los menores de 25 años. Italia, la puerta de entrada de los migrantes de África y de Medio Oriente que intentan llegar nadando y los rechaza Italia, y va el Papa y los saluda
en Lampedusa. O sea, hay un sistema en la Argentina que ya lleva 100 años, no lo invento de este gobierno ni del anterior, esto viene de la contención que establece el primer gobierno de voto universal, obligatorio y secreto, que es la ley de Peña, que construye una sociedad donde hay educación gratuita, obligatoria y universal, sí, un sistema de educación casi universal, envidiado por todo el mundo, un sistema de salud, ¿qué es lo que está abajo de esto? Acá tenés 24 provincias con un idioma, tenés el PAMI, tenés las obras sociales de los sindicatos, tenés los prepagos médicos, tenés el ANSES. Esto viene de sello, y todo esto, que es el 60% del presupuesto, que se lo lleva el gasto público, el gasto del presupuesto el 60%, en algún momento tiene que funcionar, y creo que está funcionando acá. Acá hay agua, hay alimentos, y hay básicamente disciplina social. Disciplina social. La gente se cuida. Ahora, esa disciplina social, Zuleta, esa disciplina social, digo, porque una de las grandes cuestiones por las que se decía también que el mensaje de hoy fue grabado a diferencia del resto que fueron en vivo y que querían tener mucho cuidado con cada una de las palabras que se iban a utilizar, era porque necesitaban generar empatía en los ciudadanos porque veían un nivel de hartazgo que antes no se veía, y lo peor que puede pasar es que esa autoridad se erosione y que el ciudadano no cumpla con lo que está pidiendo, en este caso el presidente Larreta y Kicillof. ¿Usted lo vio así? La impresión que yo tengo es que en la Argentina, que hay un sistema, repito, que es sólido, a diferencia de los de la región, por lo menos. Sí. Es un país que tiene además recursos que se demuestran en la existencia que existe, recursos disponibles. El dato de ayer era que la cantidad de camas de terapia intensiva ocupados por enfermos graves de coronavirus es del 1.37%. O sea que hay una estructura que soporta, que aguanta. Sí. Es un país con muchos recursos. Hoy la noticia de los diarios es que aparecen camiones que traen plata, ¿verdad? Un sobre que llevan plata de un lado para otro. Eso no pasa en Sudán, donde no hay un mango. Sí, acá hay dinero. Hay el colchón que calculó Pese del Banco Central hace 2 semanas, es 219.000 millones de dólares en manos del público, el colchón, fondo anticíclico que sostiene cualquier economía del mundo. Ahora, ¿a dónde voy yo? ¿Hay hartazgo? Por supuesto. ¿Hay disidencia ideológica? Por supuesto, pero ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo verán en los diarios de hoy, tienen la coalición de los estados de Nueva York, Connecticut y New Jersey para mantener el aislamiento, porque ellos han bajado la curva contra los estados del sur, que han abierto en función de la economía y crece la cantidad de enfermos. Esa polémica es mundial, ocurre en todos lados. Están los que están más cerca de defender la apertura de la economía y los intereses de la economía, y los que están en el sentido de proteger la salud, que es una falsedad eléctrica. Claro, un falso dilema. Sí, queda claro. Acá la gente, en Argentina es un país donde la dirigencia es mejor, la sociedad es más fuerte y más, digamos, más capaz que la dirigencia. Los gobiernos son débiles, especialmente los gobiernos del gobierno anterior gobernaba en minoría en las 2 cámaras. Este gobierno es una alianza invertebrada y frágil entre un profesor de la UBA, Cristina Kirchner, que es la dirigente por la minoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires y maneja una fracción minoritaria del peronismo, Sergio Massa, que es un listo de pueblo que se va ubicando en cada momento de la historia y hoy domina el Congreso, y tener los grandes gobernadores de los grandes distritos que miran, como Perotti y Schiaretti, a ver cómo les va a los porteños gobernando otra vez el país, por tercera vez, después de la Rúa y Macri. Eso hace que la gente atienda con cuidado, use el barbijo, tiene una disciplina social interna, no hay por qué arrearla. Yo creo que además, doy el dato, no quiero hablar toda la tarde, esta peste es de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Donde está la mayor cantidad de casos, gobierna la oposición del PRO, tiene mucha plata, los distritos más ricos,
por el PBI, por el desarrollo, por lo que tiene, de una administración bastante sana, si uno la compara con la oposición. Y el gran desafío es político para la oposición. El conurbano, que hereda décadas de deterioro, de migraciones masivas que no son, que van a zonas donde no hay infraestructura de ningún tipo, tiene una peligrosidad mayor y una falta de liderazgo mayor que la de la Ciudad de Buenos Aires. Todos conocemos, y nos cansamos de escribir notas todos los días, de las peleas entre un sector de los intendentes con otro sector de los intendentes con Kicillof, de Kicillof con Alberto Fernández, los intendentes que vienen a ver a Alberto Fernández para que los contenga. Es decir, es una olla de presión. Es muy difícil ejercer liderazgo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Sobre todo en el conurbano, sí. Además, las grandes ciudades, Mar del Plata, Bahía, La Plata, las gobierna la oposición al gobierno central. San Isidro, las gobierna la oposición a la 3 de febrero, al gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy difícil. ¿Qué te cuentan a vos los de la ciudad? ¿Cuál es el problema? El problema es la actividad en el conurbano. Sí, claro. Que nadie para a la gente que sube a los trenes. Sí, lo que dice la ciudad, párenlos allá, dice, no podemos. Pues además, los intendentes carecen de liderazgo, muchos de ellos, otros no, pero no tienen policía, no hay enforcement, no hay... Bueno, ahora la intención es manejar todo el AMBA en conjunto, ¿no? Esto es lo que dijo más de una vez el propio Axel Kicillof también en el día de hoy. Zuleta, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por su tiempo. No, les agradezco mucho a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, muy bien.